Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad que tenemos el día de hoy. Nos va a acompañar la agrónoma Rosy Morera Montoya. Ella es máster en protección de cultivos también. Pero para iniciar un poco, recordar que esta actividad es parte de las actividades del Observatorio Regional Brunca, que se encuentran enmarcadas en el tercer encuentro de observatorios regionales. Nos acompañan los observatorios de Chorotega y de Sarapiquí y de Tar Norte, los compañeros por acá, las compañeras. Darle la bienvenida a todas las personas, sector docente, compañeros, actores significativos de la región Brunca. La idea de esta exposición es un poco tratar temas que estuvimos investigando sobre la parte agrícola y sobre todo la parte agroindustrial en la región Brunca, lo que lleva a varias conclusiones que nos van a llevar a su vez, ¿verdad?, a varias formas en las que mediante la acción sustantiva la universidad puede colaborar y también ustedes como actores significativos pues pueden aportar su grano de arena, ¿verdad? Parte del objetivo del observatorio es analizar la realidad regional para orientar la acción sustantiva de la universidad y así poder responder de forma más directa a las necesidades existentes en la región. Y en vista de eso es que estamos realizando esta actividad. Entonces, démosle una bienvenida, por favor, a la Master Rosy. Muy buenos días. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma, como dijo Miguel, entonces uno como agrónomo se da cuenta de la problemática en el país y definitivamente la región Brunca tiene muchísimo que aportar, pero también tiene muchísimas necesidades para poder aportar con toda esa riqueza humana y ambiental que tiene, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver los resultados de lo que existe a nivel de números, de qué ocurre o qué está pasando y qué ha pasado también históricamente en las diferentes zonas que componen la región Brunca. Entonces, para poder entender la situación socioeconómica y ambiental de la región Brunca, también tenemos que empezar a verlo desde un macro. Tenemos que ver qué está pasando a nivel mundial, cuáles son las tendencias. Con pandemia cambiaron muchas cosas, qué está pasando a nivel país y cómo todas esas condiciones se reflejan también en nuestras zonas que componen la región Brunca. Siguiente, por favor. Entonces, para poder entender todo este contexto, es importante ver cuáles han sido las tendencias a nivel mundial que prevalecen más y que son las que están guiando necesidades más importantes de cambio en los mercados, sobre todo en la parte agroindustrial, como mencionó Miguel. Primero que todo, y me imagino que ustedes lo leen casi todos los días, los que estamos involucrados en esta rama, es la seguridad alimentaria. Con la globalización, hace más de 15 años, se abrieron muchas oportunidades, pero también nos debilitamos en otras. Empezamos a importar muchos productos y empezamos a pensar en la balanza de pagos, ¿verdad? ¿Cómo podemos exportar más, ganar más dólares, ganar euros, ganar otras monedas que fortalecen nuestra economía? Pero nos volvimos más débiles en lo que en un inicio éramos muy fuertes, produciendo también materias primas que ahora con conflictos bélicos vemos afectados muchos mercados, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Aquí tal vez no nos hemos visto tan afectados como la región europea, donde ya empezaron a ver que cuando ocurre una guerra, como está pasando en Rusia, pues entonces ya un montón de materias primas de las cuales los países dependían, países principalmente europeos, empiezan a escasear y encarecer. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo, por ejemplo, que tengo mascotas, empecé a verlo en la escasez de los granos y de los productos que consumen nuestros animales. A nivel de insumos, que nos golpeó muchísimo en la parte agrícola y nos sigue golpeando, o de construcción. Entonces, ese tipo de situaciones nos han debilitado también a Costa Rica como país. Costa Rica se ha dado a la tarea de fortalecer muchas áreas, y ahora lo vamos a ver con números, como el sector terciario de servicios, y está muy bien. Tenemos gente preparada que sabe hablar otros idiomas, gente que puede responder un teléfono y darte soporte técnico en IT, por ejemplo, ¿verdad? En tecnologías, etcétera. Pero también hemos debilitado otras áreas, y son áreas que ahorita están emergiendo. ¿Por qué? O deben emerger y fortalecerse todavía más porque quedaron en el olvido en un momento. Y es donde nos están diciendo, hey, por favor, tomemos acciones.
Entonces ahí en seguridad alimentaria vamos a ver cómo el sector Brunca tiene una gran necesidad. Y les voy a soplar ahorita, porque esa parte me parece sumamente importante. Granos básicos. Y ahora los vamos a ir a ver. Quédense con esa idea en la mente, por favor, de los granos básicos, que es solo uno de los eslabones, ¿verdad? De toda la necesidad de seguridad alimentaria, que es todo un tema. Incluso se pasan dando congresos a nivel mundial sobre nuestra seguridad alimentaria. Pero a nivel Brunca, yo me enfocaría mucho en eso por toda la expertise que también ya tenemos, todo lo que se ha hecho a nivel de frijol, por ejemplo, y cómo se ha quedado en el olvido esa parte que se hace muy necesaria para proteger nuestra seguridad alimentaria. El punto número 2, productos provenientes de sistemas sostenibles. Entonces, de los consumidores finales tratamos de buscar, que sea orgánico, y mucha gente, que hasta moda se convirtió, ¿verdad? Y que chido orgánico. Y una vez yo escuchaba a unos estudiantes hablar y decía, obviamente no eran de agronomía, ¿verdad? Entonces decía, es que esto es orgánico. ¿Y qué es orgánico? Le decía uno al otro. No sé, pero debe ser así como que es más saludable. Entonces la gente compra muchas veces por moda, pero también tenemos un sector consumista bastante educado. Y también tenemos redes sociales que cada día educan más a nuestros consumidores. ¿Qué es un sistema sostenible? Tenemos que empezar por comprender eso para poder llevarlo a cabo. Y no solo por la moda y responder a esas tendencias de consumo, sino también porque de ahí esto venimos escuchándolo. Yo me acuerdo que desde que yo estaba en la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya nuestros recursos están a gritos pidiendo auxilio. Nuestros sistemas ambientales están agotando. Entonces es cuando tenemos que tomar medidas de esas necesidades de sistemas sostenibles. Y no solo me refiero a sembrar árboles, porque mucha gente cree que un sistema sostenible es solo sembrar árboles. No, tenemos que saber que nuestro sistema tiene que ser autogestionable, ¿verdad? Que él pueda seguirse sosteniendo en el tiempo sin tener que estar agotando recursos, ya sea humanos, que se está dando mucho en este sistema. Ahorita el cambio en esta época de que la gente ya está agotada, está acabada, se está enfermando desde los 30 años, se están muriendo del corazón y de cáncer. Eso también debe ser una respuesta al sistema sostenible. No podemos seguir explotando. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la Facultad de Agronomía, decía explotar la tierra, no al hombre. Y ahora yo me pongo a pensar y yo digo, no, nosotros no tenemos que explotar ni la tierra ni al hombre. Tenemos que trabajar con sistemas sostenibles. Entonces, ese es un punto del cual también vamos a tocarlo. Vamos a ir un poquito rápido. Si alguno tiene alguna duda o una observación, sí, porfa, les agradecería que lo veamos al final para poder cumplir con el tiempo y poder ver todos los tiempos, poder ver todos los temas, perdón. El fortalecimiento de mercados locales. Esto es imprescindible y volvemos y se liga con el punto 1 de seguridad alimentaria. Empezamos a explotar hacia afuera y hacia afuera y hacia afuera. Y vienen conflictos como la pandemia y nos quedamos nosotros sin los productos que ocupamos para nuestro consumo básico o para ciertas actividades básicas de supervivencia y también de calidad de vida. Entonces tenemos que fortalecer esos mercados locales. Y aquí hay un problema también muy severo de mercados locales. Todo esto de los intermediarios que se quedan prácticamente con la ganancia. Eso es algo que ha venido afectando fuertemente, no solo aquí, sino a nivel país también. Entonces, empecemos con esas ideas, esas lluvias de ideas de cómo podemos responder a esas necesidades de fortalecimiento de mercados locales también. Y consumos de alimentos de valor nutracéutico. Vea qué palabrilla. ¿Quién sabe aquí qué es nutracéutico? ¿Tienen alguna idea? No, ok. Eso también es moda, pero también es necesidad. Nutra de nutrición, de que sea nutritivo. Yo creo que ya todo el mundo está cansado, ¿verdad? Que le hablen de que tiene que comer balanceado, más frutas, más verduras, más saludable. Eso es parte de céutico, que tenga algunas características que sean como farmacéuticas, como de medicamento. Entonces dice que tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Entonces, y tu medicina sea tu alimento. Entonces, la gente, ¿qué empezó a hacer con la pandemia?
lo que hacían las abuelas antes, tomate un tecito de jengibre con limón y miel, ¿verdad? Ahí tenemos un valor nutracéutico en el jengibre. El jengibre me protege, me ayuda al sistema inmunológico. Todas esas necesidades y características de productos que provienen de nuestro sistema agrícola tienen ese gran potencial. Potencial para poder sanar a una población que se está enfermando mucho por estrés y por diferentes situaciones de la vida real que ahorita se nos están viniendo, se nos están devolviendo con este sistema de vida que tenemos y que pandemia nos obligó a hacer un alto en el camino y a darnos cuenta de estas cosas. Entonces, siguiente, por favor. El sector agro a nivel nacional va respondiendo un poco más lento que el resto de los países del mundo, por supuesto, pero va respondiendo. Y ahí vamos inmersos también nosotros en el sector brunca. Podemos ver que el Producto Interno Bruto durante pandemia aumentó en cuanto a lo que son materias primas. Entonces, lo que mucha gente veía como un sector abandonado de materias primas, ¿verdad? De la parte de agricultura, a la parte agropecuaria también y en la parte pesca, pues entonces ya empezó a retomar. ¿Por qué? Porque el consumidor final en otros mercados, en los mercados extranjeros, ¿verdad? De gente que va respondiendo muy rápido al cambio, que tienen de países desarrollados en su mayoría, que tienen un nivel educativo mucho más alto, ya está buscando sus productos nutracéuticos. Entonces dice, mira, es que el pescado tiene omega 6, el omega 6 me ayuda al sistema inmunológico. Ese tipo de consumo está haciendo que cambien también los mercados y que se devuelvan a como antes también lo teníamos, ¿verdad? Valor agregado agropecuario. Subió en piña, en banano y en actividades vacunas, cosa que antes no estaba pasando. Las tendencias eran más que todo hacia otros productos, tal vez no de valores nutracéuticos, tal vez de granos, tal vez de otro tipo de cosas que se movían dentro del mismo mercado. Pero vean que está bajando el frijol, el melón, el arroz y el maíz. Pero esto no es por las tendencias de mercado globales, sino esto es por políticas que también están pasando en nuestro país. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces podemos ver que cultivos de rápido crecimiento han sido la piña, la sandía y la palma africana, de rápido crecimiento históricamente. Y de lento crecimiento las que podemos ver en pantalla. Entonces vamos viendo cómo el mercado de materias primas se va moviendo de una forma distinta. Bueno, podemos ver que, por ejemplo, la piña y la palma africana siempre han mantenido sostenidamente un crecimiento. Y casualmente ahí es donde podemos ver por qué en pandemia muchas de estas empresas no se vieron tan afectadas, ¿verdad? Bueno, aunque el mercado de palma africana sí está viviendo en este preciso momento por los precios internacionales una baja. Y hasta podría ponerme creativa a pensar por qué, ¿verdad? Y si ahora la mayoría de la gente dice, ay no, ya yo no cocino con aceite de palma, ¿verdad? Eso es una de las cosas que ya muchos de nuestros consumidores se están dando cuenta. Ay, ya yo no cocino con aceite de palma. Entonces, ya ha bajado el consumo en muchos aspectos y esto nos viene a golpear directamente a nuestros cultivos como lo es la palma africana, que ahora vamos a ver que le da soporte económico y da empleos a algunas zonas que componen nuestra región. Siguiente, por favor. Vemos que el maíz, ven, cuando yo les decía granos básicos, vean ahí, el maíz, el frijol, están dentro de eso. Y también el café. Aquí tenemos un montón de producción de café. Ahora hablaba con uno de ellos, que hablábamos del café. El café está bajando su participación también. Entonces eso es importante ver si su participación a nivel externo está bajando, ¿qué podemos hacer nosotros para proteger nuestros cultivos y nuestros productores de café y todo ese empleo que se genera alrededor de ellos? Siguiente. Y este es un tema súper importante, el gasto público. Y ahí es donde uno dice, ok, el gasto público a nivel Costa Rica se divide en 13 sectores. El 20.22% del gasto público lo da, o sea, todo el dinero que se genera para el gasto público lo da el sector agropecuario. Sin embargo, el 42.3%, el 42.3% del valor total de las exportaciones lo da el sector agrícola.
Pero a nosotros, como todo el sector, si acaso llega a un 20.22%, lo que nos devuelve el gobierno. Somos un sector abandonado. Aunque salgan con bombos y platillos el gobierno diciendo, vamos a hacer aquí, estamos haciendo allá, la realidad es esa. Nosotros aportamos más de lo que nos devuelven. Todos los que estudian aquí o que tienen algún conocimiento de administración de empresas saben que esto no es sostenible. Y vean cómo estoy utilizando el concepto de sostenibilidad también para algo económico, ¿verdad? O sea, nosotros estamos ayudando al país a crecer en un 42.3% en todos los gastos que genera el gobierno y lo que nos devuelve si acaso es un 20.22%. Y cada vez nos dan menos. Entonces también sector agrícola tenemos que hacer algo. Siguiente, por favor. El ingreso de las exportaciones. Vean qué interesante esto. El 59% de las exportaciones se divide en banano, piña, jarabes concentrados, café oro y aceite de palma. Y no quiero que me contesten aquí, pero quiero que lo piensen. ¿Esto realmente viene en manos costarricenses? ¿Queda en manos costarricenses? Todo ese dinero que se genera de las exportaciones de esas grandes empresas involucradas en estos cultivos son dueños costarricenses. ¿Quedan aquí en Costa Rica o se van para afuera? Siguiente, por favor. Entonces podemos ver también el mercado laboral agrícola, que es cuando uno dice, qué triste, porque en realidad somos un sector productivo, somos un sector que genera, somos eficientes para el país. Estamos dándole del gasto público el 42% del gasto público, casi la mitad de lo que el gobierno ocupa, ¿verdad? Si somos tan eficientes produciendo, ¿por qué tenemos un crecimiento sostenido del desempleo? Porque es el 12.8% de la población ocupada corresponde a actividades agrícolas nada más. Cuando se requiere tanta mano de obra y se ocupa tanta gente trabajando en este sector para que se siga moviendo y se haga más productivo. Y solo el 13.3% de esa población ocupada total somos mujeres. ¿Verdad? Está triste esos números. En el 2020, el 46% de las personas eran mayores a 45 años. Eso es muy importante. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí? Porque tenemos mucha población joven, sobre todo en la zona Brunca. Entonces hay un montón de gente mayor de 45 años y bueno, yo ya casi estoy por ahí, ¿verdad? Llegando a ese rango, entonces me dice, sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Sí, también tiene que también tenemos un montón de desempleo de población joven. Población que debe ser empleada, ojalá en las mejores condiciones para que podamos seguir siendo sostenibles económica y socialmente y ambientalmente, ojalá. Entonces, estamos dejando una población joven sin trabajo. Y está bien que los que sean mayores de 45 años tengan trabajo también, pero también se está viviendo el fenómeno de que muchas instituciones públicas sostienen en ciertas regiones, sobre todo en regiones pequeñas, donde hay muy poco empleo, el empleo a la gente, a la población ocupada. Y hay un montón de gente que ya podría pensionarse que no quiere. Y eso tampoco es culpa de esas personas. También es que las condiciones de jubilación no son las promisorias, no son las adecuadas. Entonces vean todos estos fenómenos sociales, cómo se encadenan y se reflejan en estos números que nos están diciendo, alerta, tenemos que ayudar a la población para seguir siendo, para ser más sostenibles y para ser mejores. Costa Rica tiene, aunque sea un país pequeño, tiene muchísimo potencial. Y eso no es casualidad que tengamos empresas gigantes a nivel global trabajando aquí con Costa Rica y expandiéndose. Ellos ven nuestro potencial. El 72% son asalariados, o sea, hay ahí 28% de población que se dedica al freelance dentro del sector agrícola. Es muy pequeño. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces venimos a tocar el tema país, que es un tema bastante delicado y que también golpea a la región Brunca con la distribución de la riqueza. Yo me acuerdo que cuando estaba más joven, la gente hablaba de que Costa Rica tenía una distribución bastante equitativa, que aquí había una clase media muy fuerte, pero eso ya quedó en el pasado. Y creo que
vienen hablándose del coeficiente de Gini. Es un coeficiente que lo que hace es medir cómo se distribuye la riqueza en la población, ¿verdad? Entonces, 1 es lo más desigual y 0 sería lo más igualitario. Nosotros estamos a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que cada día nos convertimos más, hay más gente pobre que gente con muchísimos recursos. En este momento estamos en 0.5. O sea, estaríamos de 0 a 1. Uno dice, estamos a la mitad. Pero el problema no es que estemos a la mitad. Es que históricamente Costa Rica hace muchos años estaba por debajo de 0.4, 0.3. Vean cómo esto cada vez se va acercando más a 1. Cada vez vamos a tener más gente, o sea, pocas familias millonarias con muchísimos recursos y más gente pobre. Casos como países centroamericanos como Guatemala, no sé si ustedes han viajado a Guatemala, hay muy pocas familias que prácticamente son las dueñas de la riqueza del país. Y vemos la cantidad de personas en condiciones de pobreza, pobreza incluso extrema. Y eso ya se está perfilando para Costa Rica. Porque nosotros seguimos con el insight, con la idea de que seguimos siendo un país bastante equitativo. Pero tenemos que empezar a ver más los números porque esa no es la realidad. El 72% de la población agrícola gana menos de 280.576 colones. Y cuando yo veo este dato, yo digo, Dios mío, ¿cómo hace una familia de 3, 4 personas, es más, de 2 personas para vivir con ese ingreso? ¿Cómo hacen si cada día nuestra canasta básica está más cara? ¿Qué condiciones de vida tienen esas familias? Y lo extraño de todo es que uno busca datos y de pronto ya no hay. Desde el 2016 ya no hay datos sobre esto. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no está esa información disponible? ¿Qué está pasando? Está pasando que cada vez somos más pobres. Somos más los pobres. Y se está desapareciendo esa clase media que sostenía al país. El 9% gana menos de 520,000 colones. Ustedes se pueden imaginar. O sea, yo ni siquiera puedo imaginarme una familia viviendo con 520,000 colones. No puedo ni pensarlo con 280,000 colones. Y lo mejor de todo es que uno pensaría, bueno, 2 hijos, a lo mucho. Desafortunadamente en zonas rurales esa no es la realidad. Usted ve ahí donde va la señora decía mi mamá, la marimba de chiquitos. ¿Cómo hacen para sostenerlos en la escuela? ¿Van a la escuela esos chiquitos? La mayoría no. La mayoría no puede. Tienen que ir a coger café con los papás porque no tienen de otra. Y yo vivo en Alajuela y vivo cerca de un cafetal. Y les puedo decir que yo a las 7 de la mañana, cuando voy a dejar a mi hija, veo a las señoras con los chiquitos donde van a ir a coger café. Cuando eso, en los tiempos de escuela mío, eso no pasaba. Yo no veía eso. Usted veía a los señores y a las señoras, uno que otro chiquito, pero la mayoría de los niños estábamos en la escuela, pública o privada, pero ahí estábamos estudiando. ¿Qué está pasando con la educación también de nuestro país? ¿Qué está pasando con toda esa población que se educa, que espera mejores condiciones laborales cuando terminan para poder llegar a sostener el país? Porque somos nosotros los que sostenemos al país. Vean qué importante ver estos números. Entonces, es lo que yo les decía ahora, cada vez vemos más empobrecimiento, sobre todo en las zonas rurales, porque desafortunadamente en las zonas rurales es donde las condiciones de empleo no son las mejores. Entonces la gente tiene que emigrar y tiene que buscar otras situaciones. Y también, ni para qué hablar, ¿verdad? De que cada vez la delincuencia aumenta. No hay que excusarlos, pero desafortunadamente es una realidad. Si usted llega y tiene a sus hijos muertos de hambre, usted no se va a quedar con las manos cruzadas, tiene que hacer algo. Entonces ya también la gente se empieza a meter en el narcotráfico, pasa mucho por donde yo vivo. Y entonces usted ve ya la prostitución, ¿verdad? Aumenta la prostitución y aumenta todo lo que no nos gusta hablar, pero es una realidad. Siguiente, por favor. Entonces,
para volver con el sector agrícola también, porque tocaba mucho esa parte social que afecta e impacta muchísimo, muchísimo al sector agrícola. ¿Por qué impacta muchísimo? Porque entonces llega la gente con escasos recursos, muerta de hambre, y llega a pedir trabajo en el sector agrícola y tras de eso las condiciones no son las mejores, entonces tenemos a gente desmotivada, gente con hambre, con poca educación, en condiciones de pobreza, trabajando en nuestro sector también. En manos probablemente en una empresa que está en manos que no es capital costarricense, donde trata de sacarle la mayor utilidad posible a lo que está produciendo aquí. Pensemos en piña, por ejemplo. Entonces, cada uno de los salarios de la gente que yo voy a contratar tiene que ser el mínimo permitido por la ley para poder sacar yo los máximos rendimientos, ¿verdad? A mis socios que probablemente estén en otro lado. Entonces, realmente sí, estoy generando empleo, pero ¿qué condiciones de empleo? Y la gente dice, bueno, pero tiene empleo. Bueno, sí, tiene empleo, pero todo eso se va a reflejar también en condiciones socioeconómicas negativas para nuestro país. La gente está desmotivada de decir, ustedes saben lo que cuesta producir. Y más frijol. Uy, ni que hablar de tomate, que es, ¿verdad? Todo se le pega, decía mi abuelo. Sí, todo se le pega. Todas las enfermedades se le pegan, todos los insectos con el cambio climático van a llegar, andan haciendo loco. Todo lo que cuesta producir, con pandemia altísimo los insumos agrícolas, y llego yo a vender a un intermediario y no me quiere pagar, pero ni para sacar el costo, ni siquiera para sacar el costo de los benditos insumos agrícolas. De yo, ¿para qué voy a seguir vendiendo entonces frijoles? Mejor vendo ese lote y lo urbanizamos, ¿no? Seguridad alimentaria. Eso impacta también en la seguridad alimentaria que les hablaba en un inicio, ¿verdad? Entonces vean qué importante cómo todo se va encadenando en una realidad nacional que de verdad se vuelve preocupante. Los fenómenos climáticos que les decía ahora, el cambio climático, realmente yo soy entomóloga, mi especialidad es entomología, insectos, y cada vez me hace, bueno, no digo me hace gracia porque no es una palabra adecuada, es una problemática bastante interesante. Cada vez emergen más plagas que hace muchos años ya estaban controladas. Hace como 4 años, en un congreso en India, se hablaba de Spodoptera frugiperda, que es un lepidóptero, un gusano que se come la mazorca. Palabras, ¿verdad?, de todos. Y yo decía, ¿cómo van a hablar de que eso es una plaga potencial? O sea, que es una plaga que está destruyendo el maíz en India, por favor. ¡Qué retrógrados! No es que retrógrados, es que ya la bendita mariposilla esa se adaptó a las nuevas condiciones de calentamiento global y de toda la fluctuación de temperaturas y de precipitación y se volvió más fuerte. Entonces la mariposilla que uno ahí veía, que tal vez ahí con una deltametrina o con una molécula ahí el viejillo pasaba aplicando y ya la mataba, ya no le hace nada. Y no solo por el calentamiento global y el cambio climático, sino también por las malas prácticas agrícolas, que también es una problemática muy importante que se está presentando en todo nuestro sector. Vean que no es solo en la región Brunca. Y los intermediarios que ya les hablaba antes. Siguiente, por favor. El uso de agroquímicos es un tema importantísimo y aquí me hace una gracia porque hay más de uno que se desgarra las vestiduras. Es que no tenemos moléculas, dicen. Yo hace 6 meses renuncié al gobierno. Yo trabajaba revisando pruebas de eficacia para inscripción de agroquímicos. Entonces yo tenía el acceso a saber cuáles eran las moléculas nuevas de nueva generación y cuáles eran las moléculas que se querían inscribir. Sí debo decir, sí, el sistema de registro está atrasado, atrasadísimo, lo debo decir, lo voy a decir, pero todo lo que se habla en medios de comunicación de las grandes moléculas de nueva generación y que nos vienen a salvar la producción, eso no es real. Ya a nivel de tendencias en el mundo, se están agotando las moléculas que le puedan hacer algo a estas plagas tan agresivas que tenemos. ¿Y por qué creen ustedes que eso pasa? Resulta que las resistencias a los agroquímicos en una plaga se dan principalmente por los movimientos de los genes en una población. Entonces, ¿por qué hago un círculo? Porque es circular, ¿verdad?
Entonces, el bichillo nace, o sea, de huevo, de lo que sea, va creciendo y se reproduce y muere. Entonces, entre más corto sea ese ciclo, el movimiento de genes es más rápido. Y ese movimiento de genes es más rápido, le ayuda a ese insecto o a ese organismo a ser más adaptable al sistema. Nosotros duramos, digamos que 70 años. No recuerdo cuál es la vida promedio en este momento. Digamos que 70 años. O sea, a nosotros nos cuesta mucho mover esos genes de una generación a una generación para poder adaptarnos. Pero los insectos no. ¿Y qué pasa? Con pocas moléculas que tengo a disposición y además las moléculas que vienen, que tampoco son tan eficientes como nos dicen, porque realmente no lo son. Yo veía las eficacias, las eficiencias de los agroquímicos y no lo son, porque también tenemos que pensar en el menor daño ambiental. Entonces ese bicho se vuelve Superman. Ustedes se pueden imaginar lo rápido que se pueden volver agresivas unas plagas. Eso nos está pasando. Y no solo aquí, en cualquier parte del mundo. Como les comentaba, hace 4 años en India hablaban de un gusanillo que nosotros hace 20 años lo veíamos con desprecio. Entonces, vean cómo están emergiendo plagas que ya se habían controlado. Están emergiendo plagas que nunca en la vida habíamos visto. También. ¿Por qué? Porque también el desequilibrio ambiental que se está viviendo, del pobre señor que aplica todos los días la misma cosa tratando de ver si puede rescatar algo, y el otro vendedor de agroquímicos que está ahí, vende y vende y vende, para que le den comisión, porque también su salario no es el mejor. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Un círculo vicioso donde contaminamos, donde nos contaminamos nosotros, donde seguimos promoviendo esa resistencia a los agroquímicos en los insectos y en las enfermedades y en todos los organismos que interactúan ahí, y estamos empobreciéndonos nosotros y empobreciendo el sistema cada día más. Si se supone que la tendencia debería ser a la sostenibilidad, nosotros más bien estamos yendo para el otro lado. Y eso quería hablarlo y siempre lo digo en las charlas, en las clases que doy, en los congresos a los que asisto. Yo trato de sacar esa bandera y digo, por favor, porque tras de eso los medios de comunicación nos venden ideas que no son. Entonces, por favor, pongamos barbas en remojo en eso. Sí, tenemos moléculas viejas, pero también las moléculas nuevas que están ahí no nos van a salvar la vida. Tenemos que empezar a generar profesionales que realmente conozcan el agroecosistema. No es la mata con el bicho ahí que tengo que matar. No, detrás de esa mata, abajo hay un montón de organismos que activan un montón de genes de protección, de resistencias o de defensas o tolerancias en la planta. Imagínense que una planta tiene la capacidad de detectar si hay un insecto que está caminando sobre ella y sabe si ese insecto la va a atacar o no. Todo a través de semioquímicos. Toda la comunicación a través de moléculas químicas interactuando en un agroecosistema, chicos. Y desafortunadamente, cuando yo voy a dar cursos de capacitación a nuestros ingenieros agrónomos, a la gente que debería ser regente en esos lugares agroquímicos, incluso a los mismos desarrolladores de los productos, ignoran esto. Y el que lo sabe, se tiene que hacer el de la vista gorda. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos en un mercado sumamente agresivo. Entonces, en lugar de promover y agarrar del cuello a más de uno para que registremos esas moléculas, promovamos la producción sostenible en la agricultura. ¿Qué hago yo con envasar muy bonito, con darle un valor agregado lindísimo a un producto que está lleno de agroquímicos o que proviene de un sistema súper desgastado, que no es sostenible para nadie? ¿Qué hago yo con eso? Fortalezco un mercado, ayudo a la agricultura, ayudo al sector, ayudo a mi país, me ayudo yo. Fortalecemos el desarrollo social en ese lugar donde está ubicada esa empresa. Todo eso es importante pensarlo. Y suena muy tendencia, muy de moda, pero muchas de esas modas que muchos harán porque en Instagram es lo más chiva, también tenemos nosotros que pensar cómo nosotros también vamos a impactar en ese comercio. Yo sé que mucha gente me tuerce los ojos cuando yo digo, no, es que yo compro sobre todo en mercados locales. Y cuando yo voy a la feria, yo le compro al productor. Y tal vez muchos dicen, uy, qué vieja más delicada. No es que sea delicada,
es que realmente uno conoce esta problemática y uno quiere ayudar al país. Y tiene que ayudar al país, porque somos parte de la sociedad. Esa idea de aislamiento, de que yo voy y vivo en aquel lugar, allá en esa loma y que no me va a pasar nada, es mentira. Nosotros somos seres sociales, vivimos inmersos en una sociedad y tenemos responsabilidad. Nuestro consumo es una responsabilidad. Usted con su dinero, sean 100 colones o sea 1 millón de colones, igual va a tener un impacto en la economía, porque usted tiene una frecuencia de compra. Además de pensar también en usted, qué está comprando usted, qué se está comiendo usted también. Vean cómo esas tendencias y el abrir los ojos a estas problemáticas también nos guían hacia otros mercados. Esos mercados orgánicos. ¿Cuántos mercados orgánicos no he ido yo y yo me doy cuenta que eso no es cierto, no son orgánicos? Son chiquillos que tal vez el papá tiene dinero y les dice, vaya, haga algo, produzca algo. Entonces se ponen a jugar de productores y contratan a un señor y entonces ellos dicen que son orgánicos. Pero el señor que les está ayudando y que realmente está produciendo no conoce de lo que es un sistema orgánico, ahora es sumamente difícil. Si producir en un sistema agroecológico es difícil, no les puedo ni decir lo que es de difícil algo orgánico. Entonces, el señor, cuando el chiquillo no se dio cuenta, agarró la bomba y lo llenó todo de ese agroquímico que se le va a desplazar a usted por todo su sistema y probablemente le genere cáncer. Y eso es una realidad que nadie quiere tocar. Entonces, vean cómo esto, lo de la presencia de los residuos que les acabo de comentar, también es muy importante. También en nuestra región Brunca se han encontrado residuos en todos los alimentos frescos que nos comemos, sobre todo en una lista que los vamos a ver. Entonces ahí es donde viene el papel de la academia. Vean qué importante que la academia promueva no solo la innovación, la inocuidad y la resiliencia en estos sistemas, sino también saber el enfoque de los profesionales que estamos construyendo. Sí, nuestros chicos muchas veces se tienen que ir a vender agroquímicos y no está mal, pero la parte ética y la parte conocimiento de estos sistemas agroecológicos es sumamente importante. Yo he tenido reuniones en congresos de agroecología y somos 4 gatos, sinceramente. Y eso es triste, porque no somos ni Albert Einstein, ni extraterrestres, ni nada. Más bien deberíamos ser más, y debe ser más la gente que tiene que saber que el uso de un agroquímico no está mal, pero usted tiene que saber manejar el agroquímico dentro de todo ese sistema, conociendo todo lo que hay, todos los componentes que se desarrollan y que interactúan en ese agroecosistema. Entonces, ahí queda mucho la parte de promover emprendimientos. Y eso en esta zona es básico. Aquí hay mucho por hacer y también tenemos mucho, no por explotar, sino por potenciar. Entonces, y me voy a adelantar por aquello de que se me corte el tiempo porque estoy hablando mucho, antes de lo debido, pero el potenciar este tipo de emprendimientos en esta región a través de la carrera ICIAGRO es una belleza, pero también podemos promover una incubadora de empresas con diferentes actores, ¿verdad? No solo con nuestros estudiantes, también están muchos de los productores que están en nuestra sociedad también. Podrían hacerse alianzas estratégicas. Entonces, en esta zona hace falta eso. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, la región Brunca, que ustedes ya se saben más, hasta mejor que yo, ¿verdad? Está compuesta por estas zonas. Vamos a ir viendo características rápidamente de cada zona porque son súper distintas. Entonces yo, por ejemplo, les hablo de un Pérez Celedón. Vean Pérez Celedón. Y usted dice, Pérez Celedón está bastante bien. Sí, claro, está bastante bien en muchas cosas. Tiene muchas oportunidades de mejora como todo lugar. Pero pensemos en Osa. ¿Cómo está Osa? ¿Cuáles son las condiciones de Osa? ¿Qué está pasando en Osa? Somos una región. Somos un país. Entonces, veamos cada uno, por favor, porque son condiciones. Siguiente, por favor. Gracias. Condiciones muy diferentes. Hay algo que sí caracteriza a la región y quería traerlo a colación porque el suelo es el punto de partida de nuestro sector. Así es como tenemos que verlo. ¿Cuál es la base? Así como la base de nosotros para vivir es el aire, la base. Bueno, la gente podría pensar en hidroponía, pero bueno, cuando yo me refiero a suelo es todos estos productos extensivos, ¿verdad? Que
que conforman este sector agrícola. Según el Comité Sectorial Regional Agropecuario, la mayoría de las zonas agrícolas desarrolladas aquí en esta región están utilizando un mal uso del suelo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un mal uso del suelo? Resulta que son zonas de conservación o forestales. Entonces dice, uy, sí, el suelo era más fértil, porque era una zona que estaba dedicada a una conservación o que era para forestal, entonces tenía ciertas condiciones que no te van a ayudar a tener un sistema productivo sostenible. Entonces hay erosión, hay deforestación, hay un montón de contaminación en mantos acuíferos. Yo no estoy diciendo qué cultivos, pero ya yo me imagino que ustedes se los pueden imaginar. Pérdida de diversidad, fragmentación del hábitat y bueno, de ahí el que produce piña puede decir de ahí sí, pero de ahí aquí me quedé yo y esto lo compré y aquí lo hice y está bien. Pero también lo afecta a él. ¿Por qué? Porque entonces el equilibrio del agroecosistema cada vez es más difícil establecerlo. ¿Y eso qué quiere decir? Siguiente, porfa. Que volvemos a ese círculo. Y ese círculo es lo que nos está pasando en todo el sector agrícola, pero aquí también se vuelve muy difícil por tener nuestros cultivos establecidos en zonas que no deben ser. Resulta que el equilibrio ambiental es un bosque. Ustedes no van a ver una plaga en un bosque, cuesta mucho ver eso. Es más, cuando ya hay una plaga es porque ya el bosque está siendo alterado. Hacia eso tenemos que pensar cuando uno va a producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El suelo, que es la base, el componente principal de la producción, resulta que debajo del suelo hay un montón de organismos que incluso el 98% de la población de esos organismos, de las poblaciones ahí interactuando, ni siquiera han sido bien identificadas. Tenemos unos cuantos bacterias, unos cuantos hongos, unos cuantos protistas ahí identificados, pero son tantos que ni siquiera los conocemos todos. Son los que activan un montón de comunicación entre los diferentes actores del agroecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Yo parto de un suelo que es pobre para producir, ya yo empecé mal. ¿Por qué? Porque tengo que meterle más fertilizantes, tengo que proteger más a mi cultivo porque va a haber más desequilibrio. Y cuando hay desequilibrio es porque se nos elevan las plagas. Una plaga es simple y sencillamente, según la definición económica, cuando un organismo eleva su población y me genera un daño económico a mí. Eso es una plaga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, todos los organismos vivientes podríamos ser potenciales plagas. Nosotros somos una plaga para la naturaleza, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese ambiente desequilibrado? Me hace a mí gastar más en insumos, en mano de obra, porque de pronto tal vez tengo una maleza ahí, que ya no se le dice maleza, se le dice arbense, que está, pero desbocada, con unas poblaciones altísimas, dañando mis plantas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Resulta que no hay herbicida que me la pueda controlar, entonces tengo que contratar 4 gatos, que me salen carísimo comparado con una aplicación de un herbicida, para que empiecen a hierbar manualmente. Y ojalá un cultivo como piña, donde usted se mete y sale como un Cristo. Entonces van a durar más y la persona se va a dañar toda, entonces es más caro, ¿verdad? Me suben los costos. Entonces eso no es solo como, ay, sí, dañé un manto acuífero, salada esa población. No, también yo como empresa me veo afectado. Entonces vean cómo el concepto de sostenibilidad es algo que nos involucra a todos, no es solo al empresario. Los costos ambientales y económicos son demasiado costosos, demasiado altos. Siguiente, porfa. Entonces, de pronto vemos que el sector primario ve afectados muchos de sus cultivos, pero los granos básicos son los más golpeados de todos. ¿Y qué comemos la mayoría de los ticos todos los días? Granos básicos. Yo, por ejemplo, soy celíaca y yo no puedo vivir sin el maíz. No puedo, ni el arroz, son básicos para mi subsistencia. Mi abuela no puede ir a un lugar donde no le den un poco de arroz en el plato, ¿verdad? Los frijoles son básicos, ya ahora hay muchos chiquillos que ya no les gustan los frijoles, pero son importantísimos porque dan proteínas, unas proteínas claves que unidas con el arroz son importantísimas dentro de la dieta del ser humano.
para generación de un montón de proteínas y cosas que nos ayudan a subsistir y a tener un sistema inmunológico saludable. Vean cómo todas estas situaciones nos impactan, incluso a nivel de salud. El pensar yo que nada de esto me va a impactar es ignorar la realidad. Siguiente, porfa. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que los sectores, el sector secundario, en la región Brunca en general, está compuesto por estos cultivos que ustedes ya se lo saben. Los más fuertes, caña de azúcar y palma aceitera. No tengo ni que decirles los nombres, ustedes ya se saben cuáles son. Y del sector terciario, las actividades turísticas son muy importantes, pero sobre todo en región Osa y en Golfito, con ciertas características. Siguiente, por favor. Bueno, primero que todo, con todo ese desarrollo y esas características económicas, hay algunas problemáticas que se identificaron dentro del informe. Y es que se necesita estrategias para posicionamiento de mercados. Hay varios mercaditos emergentes, hay muchos artesanos en algunas zonas, pero hay gente que está emergiendo con lo que puede. Si la academia le diera, por ejemplo, alguna ayuda en la parte de conocimiento, de emprendimiento, una incubadora también, cursos, por ejemplo, de administración o de marketing, por ejemplo, ¿cómo puedo yo, como artesano, ser más atractivo, ser más sostenible también en un ambiente, por ejemplo, como OSA, donde hay tanta restricción ambiental? Y eso es uno de los factores que en todos la literatura que pude consultar se habla, ¿verdad? Las zonas de protección son intocables, sí, son intocables, y eso está muy bien, pero también podemos hacer algo dentro de ellas. ¿Qué podemos hacer? Y aquí hay muchísima posibilidad de ideas y de desarrollos, porque sé que hay un sector bastante importante y hay una carrera en la parte de administración de empresas que ustedes también generan. Entonces vean cómo ustedes también pueden generar a sociedades como lo es OSA o como es Golfito, que Golfito ahorita su parte más fuerte es el depósito libre de Golfito, ¿verdad? Entonces, cómo también se pueden generar empleos y desarrollo a nivel socioambiental y económico que podamos impactar en la zona. Hay mucha baja de inversión en capital público y privado. Acordémonos del gasto público, ¿verdad? O sea, si el 20% es lo que nos da el gobierno a todo el sector agrícola, ¿cuánto nos está dando al sector Brunca? Y yo estuve buscando esos datos y no aparecen. No aparecen. Entonces vean qué importante saber esa información. La baja productividad de todos los sectores económicos es una realidad, ¿verdad? El desempleo es una realidad. Si el desempleo golpea al país, pues de ahí también golpea a la zona, en la región, perdón, en otras zonas más que en otras, ¿verdad? Por ejemplo, en el desempleo en la zona de Pérez Celedón no es tanta como, por ejemplo, el desempleo en OSA. En OSA la gente tiene que ver realmente cómo subsiste. Entonces, vemos que las empresas de mayor producción están en manos de pocos y la mayoría es un capital extranjero. Es una zona muy desigual, una región muy desigual. O sea, ya de por sí, naturalmente es desigual, ¿verdad? Ustedes saben que los microclimas que tiene Costa Rica, bueno, esta región está fragmentadísima. Tenemos desde los recursos costeros hasta montanos, ¿verdad? Buenísimos y todo, pero tenemos que saber cómo realmente administrarlo. Siguiente, porfa. Entonces, viendo el perfil de cada zona, siguiente, porfa. Podemos ver, por ejemplo, que en Pérez Celedón es donde está en realidad lo fuerte de las empresas. El sector empresarial es lo fuerte. 221 empresas grandes están ubicadas en Pérez Celedón, con mucho potencial para un valor agregado, ¿verdad? Necesitamos que esas materias primas que se están produciendo y que se están produciendo relativamente bien, tienen un alto potencial para tener un valor agregado. Entonces, bueno, se dividen en esos 4 sectores principalmente. Y Buenos Aires no tiene empresas grandes. Buenos Aires no tiene documentada ninguna empresa grande según Make en el 2016. Lo que tiene son empresas medianas y pequeñas, pymes, que se dividen en estos sectores que podemos ver ahí. Siguiente, por favor. Bueno, importante, perdón, se me olvida. Pérez Celedón tiene muchísimas actividades profesionales, científicas y técnicas. Y eso no es casualidad. Ahí podemos ver la mano de la academia. Y eso está muy bien. Pero desafortunadamente eso no pasa en todas las zonas. Siguiente, porfa. Podemos ver que en OSA
Y no hay empleos, la mayoría son alojamientos turísticos, servicios de comida por ahí, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Hay un alto porcentaje de familias desempleadas que no tienen que comer. Corredores, si tienes 5 empresas grandes, pero casualmente son manufactureras, divididas en los servicios que ven ahí, brindan empleo, no vamos a decir que no, pero ¿qué condiciones de empleo son? No hay informes que se hablen de esta situación. Y lo extraño y lo curioso es que uno dice, ok, bueno, hay empresas, hay empleo, pero entonces, ¿por qué cada vez nuestras familias en el sector rural son cada vez más pobres? ¿Cómo es posible que los datos arrojen salarios de 280,000 colones, 520,000 colones? ¿Qué es lo que está pasando entonces a nivel de nuestras empresas? Cotobruz tampoco tiene empresas grandes. Y vean que se dividen en estos sectores. La región Brunca tiene un sector agrícola muy fuerte, muy importante. Y tiene, como les decía, por las características de microclimas, o sea, ya de forma natural, tiene mucho potencial. Tiene gente joven. La gente de la región Brunca es gente bastante joven, pero desafortunadamente muchos desempleados. Entonces, ¿cómo podemos poner a producir todos esos recursos en manos de gente tan joven, con tantas ideas, que manejan un montón de tecnologías? Eso es un potencial muy, muy positivo que no todas las regiones tienen. Golfito tiene 4 empresas grandes que se dividen en estas, pero siempre el depósito libre de Golfito es el más fuerte para dar empleo. Siguiente. Entonces podemos ver en términos de los índices económicos que, como les decía, bueno, en Buenos Aires, de los 81 cantones existe el índice de desarrollo humano. 81 cantones tiene Costa Rica. Entonces, del 1 al 80, 1 es el mejor, 80 es el peor. Buenos Aires ocupa la posición 74. Vean el desarrollo humano que había en Buenos Aires antes de pandemia. Cotobruz, 64. Vean qué preocupante, en qué condiciones de desarrollo están estos sectores. Lo que les decía, la población, casualmente llama mucho la atención que las áreas más pobres son las áreas más jóvenes, con mayor desempleo. Entonces, ¿cómo podemos tomar a esa gente joven y emplearla? ¿Cómo podemos generar un empleo, fuentes de empleo digno para ellos, que realmente me ayude a desarrollar estas zonas? Vean los índices de pobreza. Son bastante altos. Casualmente tenemos territorios INDER y entonces ahí es donde uno dice, y suena feo y sí es crítica, debo decirlo, no voy a tapar el sol con un dedo. Tenemos territorios de INDER. Tenemos 2.527 familias en Buenos Aires y en Cotobruz 1.695 familias. ¿Pero qué están haciendo estos territorios? ¿Realmente estamos produciendo? ¿Realmente estamos generando un impacto en esa región? Porque si tengo tantas familias en estos territorios, yo sigo viendo pobreza y un bajo índice de desarrollo humano. Entonces es cuando tenemos también que pensar en que no solo somos los ticos, y me disculpan el término que yo digo es aguates, nosotros somos súper mestizos, ¿verdad? No solo somos los ticos aquí de los que vivimos en el Valle Central y de los que estamos aquí, también tenemos asentamientos indígenas, que cuando usted se sienta a hablar con alguno de ellos, usted se da cuenta que culturalmente somos muy, muy distintos. Y son ticos también. Y están aislados de una realidad y con un montón de necesidades muy distintas a las de nosotros, que a muchos de nosotros nos va a costar comprender. Entonces, es importantísimo considerarlos y no decir, ay, venga, trabaje conmigo. Obviamente, culturalmente también tenemos que sostener ese patrimonio, pero tenemos también que ingeniar cómo involucrarlos dentro de la economía y que preserven sus costumbres, porque también es importante mantener todos estos asentamientos con esas costumbres. Sí, que hay una problemática social, no voy a decir que no, sí la hay, pero también son sitios que han sido abandonados, gente que ha sido completamente, no sé cómo se dice esta palabra, en anonimato. No existe dentro de las mentes de nuestros políticos o de los desarrolladores de proyectos sociales, ¿verdad? Entonces hay muy poca
muy poco trabajo en esa área. Y para poder desarrollar estas zonas tenemos que involucrarlos a ellos. Siguiente, porfa. Ok, sigamos, entonces vamos un poquillo más rápido. Entonces, aquí es donde vemos cuáles son los potenciales por las diferentes regiones y les enlisto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el fuerte? ¿Qué es lo que tiene? Y entonces me tira turismo sostenible y ahí es donde yo le decía a Elena, ya la universidad está haciendo muchas cosas y se ven en los números, se ve el reflejo de la universidad, pero todavía tenemos que profundizar más. Vean que ahí no dice turismo agroecológico, dice turismo sostenible para estas zonas, porque vean la riqueza ambiental que hay que tenemos que preservar, que es lo único que nos queda. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa parte? Siguiente, por favor. Vamos un poquillo más rápido. Bueno, en conclusión, para la educación es un sector que carece mucho de la parte educativa universitaria. Todavía hay que trabajar más en educar, mucha deserción. Y que casualmente se queda el grosso de la población educada, queda en primaria y deserción en secundaria muy, muy alto. Siguiente, por favor. Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, en lo que era Cotobruz y Buenos Aires, el reflejo es el mismo de la región como tal. Ocupamos habilidades empresariales para esta gente, para poder ayudarlos a desarrollar emprendimientos o desarrollar el emprendimiento que tal vez algunas familias ya tengan. Fortalecimiento de mercados locales, diríamos aquí, ¿verdad? De acuerdo a las tendencias globales. Darles herramientas también a los asentamientos indígenas para que tengan empleos dignos y puedan desarrollarlos también dentro de su cultura. Y fortalecer la educación. Vean, que no solo sea a nivel de asistencia, sino también que no dejen tirado esa escuela, que no dejen tirado el colegio, que tengan la capacidad y la posibilidad de seguir adelante con sus estudios. Siguiente. Entonces, bueno, vemos Corredor está similar, no está tan mal como lo vimos con Buenos Aires y bueno, con la anterior región, pero vean que también pasa mucho, hay población muy joven. Y bueno, aquí se destacan las dos empresas, el Depósito Libre de Golfito y Palmatica. Siguiente. Como les decía, hay una brecha muy amplia, también es el mismo reflejo de las zonas con mayor índice de pobreza. Tenemos unas plantas de procesamiento que responden a los cultivos que se dan primariamente en esta zona, ¿verdad? Le dan procesamiento también a frijoles y todo, pero hay que ver qué estarán haciendo, ¿verdad? ¿Qué es procesar? ¿Qué es para ellos procesar? ¿Cómo se les podría ayudar a darle un valor agregado mejor? Esta está un poco mejor, sin embargo, vemos que hay demasiado... bueno, perdón, este es OSA. OSA tiene un alto índice de desempleo, vean que tiene un 50.7%. Cuando yo vi este número, yo dije, Dios, me imaginé toda la población y el 50% sin trabajar. ¿Qué está haciendo esa gente desempleada? ¿Qué está pasando en esa zona? ¿Verdad? Entonces vean cómo estos números también nos dan una idea de cómo puede estar esa zona. Siguiente, porfa. Y de nuevo, vean que aquí ya no es turismo sostenible, aquí es turismo ecológico. ¿Y por qué cambia el concepto? Porque aquí hay todavía, si ya teníamos humedales, manglares, riqueza, aquí ya estamos hablando del el manglar más grande de todo Pacífico Centroamericano. ¡Qué orgullo! Pero también ver cómo puedo tomar ese orgullo, esa alta biodiversidad, esos parches boscosos y poder desarrollar yo mi empresa dentro de esas condiciones sin dañarlo, sin ir en contra de ese marco legal tan restrictivo que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, tenemos que cambiar las leyes. Sí, está bien, hay muchas cosas retrógradas que ya no nos sirven, pero mientras vivamos en esas condiciones tenemos que ingeniarnos cómo podemos desarrollar otras actividades económicas que nos ayuden a hacer las cosas dentro del marco legal, ¿verdad? Y respetando siempre toda esa riqueza y esa biodiversidad. Esos son los cultivos más importantes que tiene OSA. Yo, por ejemplo, frutales, cuando decía frutales, intenté buscar qué tipo de frutales y la verdad me imagino que son cítricos. Casi siempre los cítricos los meten dentro de frutales. Me imagino que uno que otro aguacate por ahí de bajura, pero bueno. Siguiente, ese tipo de información no está.
yo pude parearlo con una información que se dio del Servicio Fitosanitario del Estado. Sí, démosle siguiente, porfa, porque ya les dije que Pérez Celedón está bastante bien. El sector agrícola, voy, dame un segundo ahí. Ok, no, sigamos, démosle ahí. Para Pérez Celedón, digamos, a pesar de que hay muchísimas empresas, se determina un bajo crecimiento de empresariedad, del verdadero desarrollo de las empresas como tal. Hay muchas, pero con un crecimiento lento. Y ahí decía nula preparación. Yo no creo que sea nula ahorita. Como les digo, la mayoría de estos datos son del 2016. Ya a partir del 2016 no hay nada. Yo conseguí otros datos también del MEIC, que les voy a hablar rápidamente ahora, que hablan, pero no están publicados, de la parte sobre todo de pymes, que es, ¿verdad? Que es preocupante porque uno dice, sí, uno ve aquí empleo, ve más empresas, sin embargo, todos determinan que hay un bajo crecimiento del sector empresarial. Y algo muy importante, y sigo diciéndolo, yo creo que es la tercera vez que lo digo, en la creación de una incubadora para pymes en las regiones, sobre todo en las regiones pequeñas, sumamente importante porque se requieren habilidades y conocimientos empresariales, sobre todo acompañamiento. Las pymes ahorita en Pérez Celedón están divididas, bueno, hay 21 empresas de servicios. Llama mucho la atención que las tecnologías de la información son una de ellas, y yo lo ligo con las carreras de informática que tienen ustedes aquí. Ahí es donde ya estamos viendo en la mano de la academia, que me parece muy positivo. Sin embargo, Cotobruz tiene la industria alimentaria y manufacturera bastante buena, pero muy poca gente capacitada. Entonces vean cómo podemos generar empleos en esas áreas. Hay oportunidades ahí. Y OSA tiene la parte de servicios, la parte de turismo, la parte podría ser hasta de sector comidas, ¿verdad? Podríamos desarrollarlas, pero está ahí, está como una semilla y tenemos que potenciarla. Entonces, lo que son exportaciones actualmente, podemos ver que Costa Rica realmente vio un aumento en la totalidad de sus exportaciones como tal en el sector agrícola, al igual que en la región Brunca, que también respondió, o sea, la región Brunca participó de ese aumento en las exportaciones. El 2% de las exportaciones del país lo da la región Brunca. Entonces ahí uno ya puede indirectamente pensar que nosotros tenemos acá una participación alta dentro de ese sector. ¿Se acuerdan de ese 42% de las exportaciones que le daban al sector, al gasto público, para que el gobierno pueda subsistir? Bueno, nosotros tenemos una participación bastante importante ahí, porque el 2% de las exportaciones totales son de la región Brunca. Entonces, de pronto vemos, bueno, en materias primas de ese 2%, el 1.5%, tanto en el 2019 como en el 2020, corresponden a materias primas. O sea, seguimos teniendo un sector agrícola fuerte, un sector de materia prima fuerte ahí en potencia, ¿verdad? Que podemos mejorar y podemos llevarlo a agroecoturismo, podemos llevarlo a un valor agregado distinto con toda la creatividad de esa gente joven que tenemos ahí desempleada. La industria agroalimentaria es bastante fuerte. Vean que del 2019 al 2020 aumentó bastante, ¿verdad? Vemos que, porque uno dice, bueno, 9%, 11%, ¿qué es? Pero un valor porcentual en lo que es participación económica, estamos hablando de millones de dólares. Entonces vean qué importante, como nosotros realmente tenemos esa potencia para poder hacer algo. Entonces, de pronto vemos que el sector alimentario, como les decía, es el más fuerte. El 75% de todo ese sector está dividido en aceite de palma, margarina, manteca y todos los que ustedes ven ahí. Entonces, esos son los productos principales de exportación para la región Brunca, los que participan de ese 2% de las exportaciones totales del país. Siguiente. Entonces ahí lo vemos en los datos que me dio el MEIC, que no han sido publicados y que ustedes me imagino que van a ser los segundos después de Miguel en verlos.
Entonces vemos que en el 2019, vean que Costa Rica, yo hice una comparación acá, Costa Rica produjo en millones de dólares 11.469 dólares, de las cuales la región Brunca produjo prácticamente 190 millones de dólares, 1.66% de participación en la economía de nuestro país. Y entonces ahí es cuando y vean que en el 2020 subió. Tenemos ya que volverle a tocar el hombro a la gente del MEC para ver si ya tiene datos, ¿verdad? Para ver qué pasó en 2021. Pero vean cómo el sector Brunca tiene una participación fuerte en la economía de nuestro país. ¿Cuánto nos está devolviendo el gobierno en gasto público de nuestro país? No hay data, no hay información. Siguiente. Entonces podemos también ver que las exportaciones del sector agrícola se dieron en total, 2019, ahí me faltó los años, me disculpan, 2.770, y la región Brunca estuvo en 43 millones de dólares. Vean que mantenemos una participación del 1.5 al 2%. Siguiente. Y para la industria agroalimentaria, vea que vamos de todas las exportaciones a sector agrícola a industria agroalimentaria, que creo que la mayoría son de ICIAGRO, esto les importa mucho a ustedes. Costa Rica produjo 2019 1.523, vea cómo sube a 1.620, y la región Brunca también sube, pero sube todavía más de lo que subió el total del país, ¿verdad? Y subimos a un 11.43%. Vean cómo hay potencial de desarrollo dentro del sector de valor agregado en la parte agrícola. Siguiente. Entonces hablamos de los problemas fitosanitarios, siguiente, porfa, que realmente nos impactan muchísimo. Y ahí es donde uno dice, ok, no hay números digamos, a grosso modo, publicados, pero entonces el Servicio Fitosanitario del Estado me dio cierta información. Tenemos mucho enfoque en banano, aunque uno crea que ya no es tanto, hay bastante en banano, plátano, arroz y café. Pero vean cómo todos tienen enfermedades que se han hablado durante 20 años que todavía no hemos resuelto. Entonces, ahí es donde usted dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, en arroz todavía seguimos batallando con Burkholderia glumae, que es un hongo que ataca directamente al grano y lo pierde. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el sector agrícola, y aquí está el compañero que es del sector agrícola de café, que no me deja mentir, seguimos pensando que controlamos una enfermedad con aplicaciones nada más. Y la mayoría de nuestros profesionales siguen creyendo que aplicaciones es lo único que nos va a ayudar. ¿Qué estamos enseñándole a nuestros profesionales en el sector agro y qué estamos haciendo nosotros los profesionales para quitar este tipo de conceptos? Siguiente, porfa. Entonces vemos, bueno, ahí me dan una lista de cultivos secundarios y yo, bueno, vamos a ver si hay alguna plaga ahí tal vez distinta. Lo mismo, aguacate con fitóftora, cacao con monilia, o sea, la monilia vino y arrasó con el cacao hace muchísimos años y seguimos nosotros con los mismos problemas. Y usted ve investigaciones chivísimas de mejoramiento genético, ve investigaciones chivísimas de controladores biológicos. Yo trabajo mucho en el área de control biológico y yo les puedo decir que los controladores biológicos son, con los dedos de esta mano puedo yo contar cuántas empresas usan realmente y bien controladores biológicos. Hay muchísimos mercados que se necesitan desarrollar para poder colaborar con este tipo de problemáticas. Siguiente, porfa. Los problemas de residuos que les hablaba de un inicio, y para mí, este es de los problemas más importantes en el país. ¿Por qué? Primero, población costarricense, ¿qué te estás comiendo? Si yo les digo a ustedes lo que se están comiendo, no van a la feria. Yo, personalmente, a nivel familiar, dejé de comprar ciertos productos que, por estar trabajando a la par de la unidad de residuos, me di cuenta que eran incomibles. No comerían, dañaríamos a los productores. Entonces, en vez de estar, sí, tenemos que pensar en nosotros también, pero tenemos que ir a la fuente donde proviene el productor
Y el productor no tiene la culpa. El productor hay que capacitarlo. Al productor hay que darle las herramientas para que entienda. Siguiente. Porfa, gracias. Ok, bueno, ahí se los voy a ir presentando por años, ¿verdad? Para que ustedes vean, yo no les dije. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo muy importante que yo les quería hablar. Cuando la gente habla de rotación de moléculas, ay, es que no tenemos moléculas. Sí, sí tenemos algunas moléculas, pero tenemos que saber usarlas. Lo poquito que tenemos, lo manejamos mal. Entonces, veía yo productores de tomate, que es donde está el problema. Tomate y chile es el problema más grande del país en este momento. Y bueno, y las hojas verdes, que usted le dice al productor, ¿qué es lo que usted aplica? Entonces me da una lista de aplicación y eso se hace, la rotación de los productos se hace por familias de químicos, ¿verdad? Cada químico actúa de una forma distinta. Entonces lo que usted tiene que hacer es, por ejemplo, un insecto, usted lo ataca en el sistema nervioso y la semana siguiente lo ataca en la parte de hormonas de crecimiento y lo va atacando distinto para que no le dé chance a esa fluctuación de genes que yo les comentaba a un inicio de responder, de adaptarse. O sea, que no genere resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos no sabes como agrónomo cómo utilizar esas moléculas, cómo rotarlas, de ahí le vas a mandar la lista que yo veo todos los días en mi vida. Yo veo productores aplicando y tras de eso el productor dice, no, es que yo apliqué Pantera. Estoy diciendo nombres de mentira. Pantera, gusano, bla, bla, rayo. Y usted se va a ver los ingredientes activos y todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, no están rotando. Todos los días le estoy dando a ese gusano la misma medicina. Y con esa fluctuación rápida de genes, en el término de 2, 3 años, ya va a ser, el gusano se va a voltear y se va a burlar de usted. Y eso es lo que ya está pasando. Un día de estos yo tuve que hacer una prueba de eficacia. Ahora yo las hago. Entonces, estaba con el aplicador. Y era para mosca blanca, y entonces íbamos, ¿verdad? Entonces él iba aplicando y yo iba evaluando, y entonces le digo yo al señor, yo siento que o sea, él las aplicaba y normalmente cuando usted aplica un insecticida, usted ve donde salen todas, ¿verdad? Disparadas, esas casi que se volteaban y se morían de la risa con nosotros, o sea, ya se burlaban de nosotros, el producto que supuestamente va para inscripción y para registro ya no le sirve. ¿Por qué? Porque también hay una lista de registro gigante que lo que les interesa es vender lo mismo que ya tenemos en el mercado. Entonces, seguimos con la misma mediocridad, desafortunadamente, que impacta directamente en lo que nos estamos comiendo. Y cómo eso también impacta directamente al productor. Yo escucho mucha gente en la GAM diciendo, ay no, yo no me preocupo por eso, yo compro en automercado. O compro un CSU, bueno, ya es súper los más por menos, que ahí sí controlan los residuos, y sí te los controlan, pero ¿cuánto le quita este intermediario grande al productor? Y muchas veces este supermercado le compra a este intermediario y el intermediario le compra a este otro. Sin nada. Cuando el productor puede tener el chile más lindo de todos, pudo haberse matado la vida y se capacitó realmente y llevó los cursos y supo cómo hacer rotación. Y cuando llega a vender ese chile precioso en 100 colones, Senada le dice, no, yo te los estoy pagando en 25. Y el productor, pero ve el chile, ve la... Me vale, es 25 o se le va a perder. Entonces, ¿qué tiene que hacer el productor? Se lo tiene que vender. Y después llega Senada y yo voy a Senada y me los venden 400 pesos. Esa es la realidad del producto. ¿Quién quiere seguir produciendo así? ¿Y qué vamos a comer? Entonces, siguiente. Entonces ahí es cuando les traía todo esto para que ustedes se den una idea de todas las familias de fungicidas que existen. Y cuando yo le hago un examen a muchos de nuestros profesionales ya graduados, adivinen qué pasa. Ni siquiera pegan 2. Ni siquiera saben cómo funcionan. Y una persona que trabaja en producción, en protección de cultivos, esto se lo tiene que saber de memoria si realmente quiere darle un buen servicio al productor, si realmente quiere hacer las cosas bien.
Y no solo esto, tiene que saber un montón de conceptos más. Siguiente. Por ejemplo, vean en insectos. Todos esos cuadritos de colores que ustedes ven son familias de agroquímicos, de moléculas. Y todo eso usted tiene que saber cómo funciona dentro del organismo del insecto y cómo podría llegar a dañar otros insectos que más bien son benéficos dentro de nuestro sistema. Siguiente. Entonces vuelve el concepto grande que yo les tocaba y se los he tocado un montón de veces, y es sostenibilidad. La sostenibilidad económica, social, ambiental. Pero vean qué importante como si yo, por querer tener unos 5 de más, sigo usando lo mismo, sigo haciendo lo mismo y creo que no me va a pasar nada. Eso es una leyenda porque ya se nos está devolviendo a la cara. Cada vez tenemos suelos más pobres. Y como les decía, el suelo es la comida de nuestras plantas. Es lo que nos da todo para vivir. Si seguimos, y eso es el suelo, y ni les hablo de lo que pasa en el filoplano, que el filoplano es del suelo para arriba. ¿Cómo vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Esa es una problemática sector agro país. Siguiente. Entonces, definitivamente vemos que la región Brunca es desigual. No podemos darle, como decía mi abuela, no le puedo dar el chayote a todos los chiquitos, no. Todos son diferentes. Todos tienen necesidades y condiciones distintas. Vean que OSA, el marco legal, es algo que tenemos que pensarlo bien. ¿Cómo vamos a meternos ahí a desarrollar esa sociedad? ¿Cómo la academia puede colaborar en ese desarrollo humano de ese sitio, de esa localidad? Es diferente. Lo que le vamos a dar a OSA no lo podemos aplicar acá. Ya ustedes vieron las condiciones de Pérez Celedón, ya vieron las condiciones de Cotobruz, por ejemplo. Tenemos que considerar la biodiversidad y no solo en términos ambientales. Vean que los términos sociales son altos. Hay lugares hasta con 7 reservas indígenas. Bueno, no se dicen reservas, se dicen territorios, perdón. Con 7 territorios indígenas, que también son completamente distintos todos. Y tenemos que involucrarlos porque son parte de instituciones públicas y apoyo municipal. Lo hay. En Pérez Celedón, súper bien. Pero en las demás regiones no tanto. Y ahí es donde tenemos que ingresar. Ustedes como futuros profesionales y los demás compañeros como parte de la academia también. Pero de ahí, no todo está perdido y es lo que yo vengo recalcando. Yo creo que siempre es importante ver los puntos de mejora, pero también recordar con positivismo lo que tenemos bien. Tenemos un sector joven muy fuerte, con muchas ganas de hacer cosas. Y creo que hay que darle espacio a ese sector joven, capacitarlo y darle las herramientas que ya per se la generación les ha dado. La generación joven, las generaciones jóvenes que vienen ahorita, tienen un manejo de la tecnología que muchos deseáramos tenerla. Y eso es muy importante ahora para sobrevivir. O sea, yo he ido a fincas donde me atiende el hijo del dueño de la finca y ahora todo es por WhatsApp y él ya lleva todos sus monitoreos por el celular. Eso es importante porque está haciendo uso de muchas herramientas que en algún momento muchos de nosotros hubiéramos deseado tener. Yo sigo usando papelitos y me cae una lluvia y los perdí todos. Y yo sé que ya podría usarlos, pero me cuesta mucho. Entonces, podemos usar ese tipo de ventajas a nuestro favor. Motivar a muchos de esos jóvenes a que se metan a producir y no ver esto como el mártir, porque a mí me molesta demasiado decir, ay, es que el productor, pobrecito. No, el productor es un empresario como cualquier otro, pero siempre culturalmente lo hemos enfrascado en el pobrecito que no tiene ni para comer. No, de hecho yo he ido a muchas empresas, bueno, pequeñas empresas de productores de tomate, por ejemplo, que tienen un carro 3 meses mejor que el mío, con ingresos que yo ni me puedo imaginar, ¿verdad? Entonces, veamos esto de la agricultura como una producción sostenible económicamente también. El productor está ahí para producir y ganar, no para darnos de comer a nosotros casi que de gratis, ¿verdad? O para que otros se dejen esa ganancia. Y vuelvo a decirlo, y yo creo que esta es la 5ª vez, una incubadora de emprendimiento es muy importante y le puede ayudar muchísimo a las diferentes zonas de esta región. Siguiente, porfa. El idioma inglés es básico.
sigue siendo básico. Nosotros creemos que Costa Rica, la mayoría de gente te habla inglés, sí. Hello, how are you? Y good morning. Pero, pero siéntese usted a conversar con alguien, mantenga una conversación en una reunión con una persona que hable 100% inglés, que sea nativa y no te hable nada de español. Muy pocas personas logran llegar a esa fluencia, se dice, Elena. Fluidez, gracias. A ese tipo de fluidez. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en que el poner ahí en un currículum que hablo inglés, que sea realmente un nivel alto. Tenemos que llegar a ese nivel alto para poder seguir abriéndonos a mercados. Si bien tenemos que fortalecer mercados locales, sí, súper, y hacia eso vamos, pero también tenemos que seguir sosteniendo los mercados internacionales que nos ayudan a generar esas divisas. Entonces, fortalezcámoslos y no dejemos de pensar siempre en la parte ambiental, porque si no tenemos esa sostenibilidad, vamos a agotar los recursos como ya en muchas áreas hay. Por ejemplo, la estación Fabio Baudrit, no sé si alguno de ustedes la conoce, queda en Alajuela, por donde yo vivo, y es un lugar que de ahí era un sitio experimental, una estación experimental, donde se hizo y se deshizo de todo. Y ustedes no tienen idea lo que cuesta sembrar ahora en esa estación, en esos suelos. Son suelos desgastados por la cantidad de aplicaciones y de malas prácticas que se hicieron. Entonces, si ya sabemos que estamos partiendo de un suelo poco fértil, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible o tratemos de hacer otro tipo de cosas. O si ya sabemos que tenemos la ventaja de sembrar en un suelo fértil, mantengamos el equilibrio de ese suelo y de ese ambiente. Tratemos de promover esa parte ambiental que yo sé que venimos hablándola y hablándola, pero realmente en este país cuesta mucho que se desarrolle y sobre todo en el área agrícola. Eso cuesta mucho verlo. Y bueno, importantísimo, tenemos que ver cómo actualizamos estos indicadores estadísticos que son los que nos van a ayudar a tomar decisiones. Yo creo que a través de la historia nos hemos dado cuenta que las decisiones se toman con números, no con corazonadas, porque a veces usted puede llegar y ver algo muy bonito, pero cuando usted ya analiza los números, usted ahí es donde ve realmente hacia dónde se dirige la inteligencia de mercados. Entonces, si no tenemos indicadores actualizados, no sabemos hacia dónde tenemos que ir. Entonces, también eso es una tarea que considero que la Universidad Nacional tiene ahorita de forma interinstitucional. Yo veo que, por ejemplo, Make, Procomer, usted les dice que está ayudando a la Universidad Nacional y te abren las puertotas así, y eso es muy positivo. Y desafortunadamente, al menos en generaciones anteriores, costaba mucho el trabajo interdisciplinario, interinstitucional. Aprovechemos que ahora eso no es tanto, que cada vez es menos. Derribemos esas barreras y generemos los bioindicadores que ocupamos realmente para seguir tomando decisiones informadas. Siguiente. Y bueno, yo quiero agradecer a Miguel y a todos los que componen el observatorio, a toda la Universidad Nacional, que ha sido siempre un apoyo para mí en todo lo que es desarrollo de proyectos, de investigaciones y principalmente aquí en Pérez Celedón, que siempre he sentido mucho apoyo y el trabajo en conjunto es maravilloso. Muchas gracias. Ojalá no los haya aburrido. ¿Sí queda? Bueno, agradecerle a Rosy por la charla. Nos arroja muchos datos, muchas conclusiones, muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta. Nosotros como observatorio ya realizamos, bueno, el día de ayer junto con el CIEP, un pequeño evento para ver cómo orientábamos la acción sustantiva hacia esas necesidades que fuimos encontrando, productos nutracéuticos que nos damos cuenta que ni siquiera los tenemos identificados en el cantón, por ejemplo, ni en la región. La digitalización de todo el sector agrícola, ¿verdad? Muy importante también, en donde podemos mezclar aparte de sistemas de información, software que ocupamos para mejorar la eficiencia de los sistemas, la parte de mercadotecnia que la mencionaste, muchas otras. Y este estudio, como pudieron ver, nos ayudó tanto en la parte social y económica como en la parte de la agroindustria. Vamos a abrir un espacio para preguntas o consultas. Eh, Vos me adelantaste la mano, ¿verdad, Román?
Muy buenos días, Luis Román Chacón Cerdas. Yo soy un pequeño productor, aquí tengo las manos sucias de juntar café. Vivo a 25 minutos aquí por la S. Vengo terminando de ser presidente de la Junta Directiva de Café. em, Estoy gerenciando la Asociación Nacional de Granos Básicos. Cuando tocas esos temas interesantes. Agradecerle muchísimo a Miguel y de lo que hace el observatorio acá, porque es un tema riquísimo. Si me da pelota, puedo hablar más que usted, de lo que usted duró, de todos los temas que tocaste. Pero vea, vamos a resumir lo siguiente: seguridad alimentaria. Recientemente el señor presidente dice: la gente que no tiene herramientas mentales ya nunca va a salir de pobre. Y yo hice un comentario, hice un video y se lo hicieron llegar a él. Y entonces en Guanacaste, sin decir mi nombre, se refiere a mí y dice que soy un demagogo y que yo tengo que hablar en favor de los pobres, porque yo no necesito hablar de los pobres porque yo vivo de ellos. El populista peor que ha llegado a este país, al gobierno, se llama Rodrigo Chávez, y se lo digo de frente cuando quiera. El país que no le apuesta a la seguridad alimentaria es un país destinado a comer las obras de los demás países. Y todo el enfoque que haces, yo siempre he dicho y lo he dicho ante diputados, ante ministros: la región Brunca es la región más rica que tiene este país. Desde playa hasta el cerro más alto de Centroamérica. Podemos producir de todo, pero hemos dejado el desarrollo de esta región en manos de políticos. Y los diputados que pasan de la cerro para allá se les olvida que son de la región Brunca. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, hoy tenemos a Ariel Orles, que nace desde la UNA y está haciendo un buen trabajo, pero lo están bombardeando igual porque no conviene lo que está diciendo. Miren, con el tema de moléculas es interesante, Rosy, todo lo que planteas, porque sí nos han dicho o hemos percibido que las moléculas nuevas son moléculas más eficientes y más baratas. Y curiosamente, la comida que viene al país viene producida con esas moléculas. Entonces, como sector agropecuario nos sentimos amarrados de que nosotros estamos comprando insumos caros, mientras que la comida que viene al país viene producida con productos más baratos. Y hoy tenemos en la mesa un serio conflicto con el señor presidente, que si por él fuera firma Alianza Pacífico, ¿verdad? Con los 4 países de Sudamérica, bueno, y entre México, con los cuatro tenemos negocios y hemos perdido con los 4. Y ahí el sector agropecuario está totalmente en desventaja. Dentro de la parte de la región Brunca, que no sé si está contemplado algún tema, pero la parte de porcicultura, por ejemplo, era altamente productivo de cerdos. Ahora se ha concentrado en grandes productores, pero había muchas granjas porcicultoras. Nos va a competir con Chile, por ejemplo, y Chile no tiene SENASA, como si tenemos aquí en Pérez Celedón, y que el productor es perseguido de que todas las regulaciones que debe cumplir para poder producir cerdo, ¿verdad? Entonces, es interesantísimo. Cuando hablamos de moléculas, la zona de los Santos, cuando hablamos de SIDA, ¿qué es? SIDA uno lo entiende como muerte, ¿verdad? Entonces la zona de los Santos usa herbicida, pesticida, insecticida, nematicida, fungicida, todos los SIDAs. Pero ellos han logrado entender que el suelo, como usted bien lo dijo, es un ser vivo y han ido cambiando. Y están haciendo cosas muy interesantes, por ejemplo, con Petarazo, con todo un laboratorio de bioles, ¿verdad? Que se utilizan en aguacate, que se utilizan ya en café y están bajando la incidencia. O sea, eso es muy interesante lo que está pasando allá, porque además es la zona con más cáncer gástrico. Habría que ver por qué. Y parte de Buenos Aires, por ejemplo, hay un ejemplo muy típico. Buenos Aires usa Pindeco y usa la empresa el suelo para poner la mata. La mata es producida con hormonas y todo, y sabe riquísimo. La piña, Pindeco sabe deliciosa. No sabe lo que está comiendo al final, ¿verdad? Las hormonas, etcétera. Pero tenemos una productora orgánica que le piden para la certificación un análisis de agua. Y vaya, hace el análisis de agua, de dónde toma el agua, y le sale 2,4-D, prohibido en este país. Curiosamente está Pindeco al lado del río. Entonces, ¿para quién es prohibido el no aplicar ciertos insumos a este país? Es para el pequeño productor. Y los grandes siguen haciéndolo. Bueno, entonces parte también de lo que hay que poner en la mano. El tema de mano de obra, como ya lo dice el presidente, que usted no se va a ganar su vida, Rosy, con el sudor de la frente. O sea, con su inteligencia es que usted va a ganarse la vida. Y entre más robots, más desempleo. De ello, nosotros en el sector café nos interesaría que creen una máquina que coja café, porque ahora hay que traer nicaragüenses y no google para que cojan el café, ¿verdad? Y todo es por un tema de ingresos, como bien lo decías, lo del salario. Es más, yo me atrevería a ver cuál agricultor recibe 280,000 por mes. Hay agricultores que no reciben ese monto mensual, ¿verdad? Y siempre he dicho
que el área rural fortalecida, el área urbana va a estar bien y va a estar en crecimiento. Y no estoy en contra nunca de estudiar, porque cuando uno estudia, cuando uno lee, cuando uno se fortalece en la parte intelectual, aprende a hacer mejor las cosas. Y Pérez León tiene productores de café de 85 fanegas en una hectárea, pero la media dice que son 18. O sea, hay productores de 9 hectáreas, perdón, de 9 fanegas por hectárea. ¿Cuál es la diferencia entre ese productor y el otro, que son 10.000 metros cuadrados donde están produciendo? Hay mucho por hacer. Nosotros somos de la Agencia para el Desarrollo, tenemos todo un ideal para desarrollarlo, pero tiene que ser de lo privado, Miguel y compañeros que están acá, de la parte política. Y cierro con esto. Cuando el hoy presidente andaba en campaña diciendo que iba a bajar el precio del arroz, Román Chacón dijo que eso no era posible, porque más bien el precio del arroz va hacia arriba. Por cuestiones que venía leyendo y todo lo que estaba pasando, bueno, y no ha empezado la guerra, era con el tema de pandemia, pero va a haber escasez de arroz más bien. Pero curiosamente, el hoy presidente critica a los industriales, señala a los industriales como los que son los que se llenan, y resulta que hoy está llenando uno, en base al quitar aranceles. Díganme aquí, ¿quién hace negocios para perder? Bueno, Costa Rica ha firmado tratados de libre comercio y va y pierde con los que firma. Ven a ver si a México entra un litro de leche. México pone todas las barreras arancelarias para que no entren. Pero él nombra a la ministra de Agricultura y le dice, le voy a pedir perdón a los aguacateros de México por no poder traer aguacate a Costa Rica. La aberración en la historia más grande que se ha hecho hacia los agricultores nacionales, que hoy una ministra nombrada le vaya a pedir perdón a los agricultores de afuera. No digo que iba a ser por los agricultores de la región Brunca, por ejemplo, pero tenemos un potencial muy grande. Yo creo que ahí metiste Pejivalle. Cuando usted habla con un productor de Pejivalle y tiene que atomizar cuando revienta la flor con una varilla de 12 metros para matar ese gorgojito, que no sé cuál es el nombre de él. Bueno, y además se van a morir abejas. Entonces, cuando usted se está comiendo un Pejivalle que sabe delicioso con natilla o mayonesa, no sabe qué pasó ahí. Y resulta que ese productor está atomizando y le está cayendo todo encima. Lo que señalaste, el cambio climático es muy complejo. Muy complejo. Y cuando salió el arroyo del café, yo dije, ya los industriales de agroquímicos están inventando algún otro producto porque eso, lo de la mutuación de arroyo es interesantísimo. Ya están las variedades nuevas de café que eran tolerantes, ya les está entrando el arroyo. Entonces, es todo un negocio lo que hay a través de la industria de envenenamiento, y la Unión Europea ya dice, remasato prohibido en café porque encontraron residuos. Yo agradezco muchísimo, Miguel, y repito, hablé demasiado, pero es que el tema es demasiado rico y estamos aquí para aprender. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que algún otro comentario o consulta. Bueno, creo que con eso estaríamos. Ok, perdón, no te vi. Bueno, buenos días. Yo primero me presento. Mi nombre es Ronnie Chacón Certas, hermano de Román. Yo soy ingeniero agrónomo. Soy otro productor, otro caficultor, como somos en mi familia. Y estoy a cargo de la oficina agro de la Municipalidad de Pérez Celedón. Primero agradecer a Miguel, al observatorio por gestionar esta actividad, a doña Rosy por toda la explicación que hizo. Y me uno a esos comentarios. Mucho de lo que usted nos viene a decir es como restregarnos la verdad de nuestra región. O sea, tenemos muchas oportunidades, pero tenemos muchas carencias y muchas limitaciones, pero políticas. Políticas desde el gobierno central hasta políticas de nuestros gobiernos locales. Y la oficina agro, para hablar un poquito de ella, es la única a nivel nacional. Y cuesta creer eso cuando de los 81 cantones que componen al país, muchos, en su gran mayoría, la mayor cantidad de la población, o una buena parte de la población de los cantones, dependen de actividades agropecuarias, como es la región Brunca, como lo es Pérez Celedón. Entonces, es curioso, y esto lo resalto, porque en un año de gestión
yo estar a cargo, se han realizado muchas actividades y muchos proyectos en beneficio del sector agropecuario. Y muchas veces el habitante reclama al gobierno central, pero se le olvida que hay un gobierno local que comienza con una asociación de desarrollo de una comunidad, pasa a los consejos de distritos y pasa a la municipalidad. Entonces, por ahí, por ese tema. Con el tema del el manejo de plagas y enfermedades, es cultural, es un problema que está metido en nuestros campos. La gente uno llega y les habla del concepto de manejo integrado de plaga, enfermedad o arbense, y ellos no, ellos quieren que usted le dé un nombre de un químico para irlo a comprar en la tarde y mañana solucionar el problema. Sí, solo uno, exactamente. O sea, no se entiende a veces que el manejo de una plaga, el solo quitar un arbense, que es el hospedero de esa plaga, usted elimina el 70% de la afectación. Ellos no lo ven así, ellos quieren que usted le dé el nombre del químico. Y ya, con eso, ¿cuál es la dosis? Y para echarle un poquito más, ¿verdad? Para que el control sea bien efectivo en la mente de ellos. Y así es como funciona. Funciona porque, digamos, a lo largo de la cultura eso es lo que nos lo han vendido. Y lo han hecho, y le han dicho que eso es práctico, que eso es económico. Ayer, en una de las tantas actividades que hemos realizado en apoyo al sector agropecuario, visitamos con 24 productores de la zona alta de Páramo y Rivas. Visitamos una propiedad en Copey de Dot, dedicada a las frutas de altura. Hubo que hacer una búsqueda dentro de todos los productores porque también queríamos ver el enfoque productivo, sostenible y el tema de mercadeo y comercialización. Entonces logramos dar con ese productor de 22 años de experiencia que ya está con un manejo de el tema productivo, con el tema de violes de producción sostenible y la organización de ellos que están buscando colocar ese aguacate ya no en el mercado nacional, sino exportarlo, ¿verdad? Están viendo el potencial que tiene de venta. Entonces, un cambio de mentalidad. Ayer fuimos muy insistentes con esos 24 productores de decirles, mira, ustedes tienen la decisión hoy de producir para exportar o pueden producir, si acaso, para los aguacates de la casa, ¿verdad? Eso también es un cambio, pero es muy cultural. Hay mucho que avanzar. Yo siento que desde la oficina se están creando proyectos, repito, muy enfocados al tema de comercialización y venta, que es uno de las grandes deficiencias que tiene el sector productivo de Pérez Celedón. Estamos muy enfocados en eso, pero la lucha es constante, es una lucha, parece como una utopía, porque todo está hecho en contra de eso. O sea, el vendedor de agroquímicos no le dice eso, puede ver, ir a la finca, visualizar cuál es el verdadero problema, pero no es lo que vende es el producto que yo llevo. Y entonces ayer se crean controversias con el mismo productor, porque el productor, súper abierto, dio todos los consejos, y entonces decía, pero mira, es que el ingeniero de tal empresa me dijo todo lo contrario. Claro, hay un interés sumamente económico, y desgraciadamente las personas lo creen esa recomendación técnica, y toda la consecuencia socioeconómica que eso atrae. Entonces, calentamiento global, cambio climático es una realidad en nuestro cantón, nuestra región, y esto va a traer consecuencias, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde, de desempleo, de desigualdad social aún mayor, pero bueno, y al menos a título personal yo estoy muy comprometido con el sector agropecuario, todavía me siento un agricultor como lo fui por años. Entonces, de verdad que visualizo muchas oportunidades de crecimiento, pero repito, muchas están amarradas de intereses políticos muy grandes que a veces frenan ese desarrollo para la región. Entonces, es una lucha que podemos hacer, pero entre todos, porque como productores individuales, como instituciones individuales, es muy, muy difícil. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Recordarles un par de cositas antes de finalizar. Bueno, se tomaron algunas fotos, esas fotos van a estar saliendo en las redes sociales, ¿verdad? Eh, y lo otro es que grabamos toda la charla, todo el proceso. Entonces, si después quieren consultar, volver a ver, porque tenía algún datillo ahí, todo ese tipo de cosas, va a estar disponible en la página de la Universidad Nacional, en YouTube, en la página de la Universidad Nacional.
Probablemente a partir de mañana, porque hoy no tenemos internet porque nos están poniendo internet en el edificio nuevo. Entonces, hoy probablemente no esté, pero a partir de mañana ya va a estar. Entonces ahí pueden consultar o si tienen algún compañero o colega que le interesa el tema y no pudo asistir, bueno, le pueden compartir el video. Nosotros la tenemos, la vamos a pasar la podemos pasar por los correos. Entonces nosotros se las facilitamos. Agradecerles, parte de lo que señalas es parte de los resultados que encontramos, ¿verdad? De esta creencia, que es lo que se necesita, mucha capacitación para eliminar esa creencia de que si le echo un poquito más, mato más rápido el bicho, algo, y no es así como funciona. Pero bueno, es parte de las cosas que ya hemos ido y analizamos ayer en conjunto con el CIDE para ver cómo orientamos la acción sustantiva de la universidad hacia ello. Como bien señaló Rosy, se ve ya el accionar de la Universidad Nacional en algunas partes de incluso de esta presentación que ni siquiera está enfocada en eso, pero ya se logra ver. Y tenemos una nueva carrera, la DC Agro, que estamos implementando, bueno, ya están las primeras generaciones, que viene a buscar resolver también gran parte de estas situaciones que presentamos, a ver cómo mejoramos el proceso productivo, a ver cómo generamos valor agregado, a ver cómo digitalizamos estos procesos en conjunto con la gente de sistemas. Entonces, todo esto estamos viendo ver cómo desde la docencia también acaparamos, pero también desde la extensión y desde la investigación, que es muy importante. Agradecerles a cada uno y a cada uno de ustedes por estar hoy. Aquí tenemos unos pequeños recuerdos, digámoslo así, del observatorio regional para que se los lleven, una botella, un folder y un bolsito. Y muchas gracias por asistir.